Esta capacidad que tienen todos ustedes para la comunicación, quisiera dejarla tal vez como la última experiencia personal. Yo recuerdo que cuando empezaba a ser lector, uno de los grandes temores que tenía era que poder hablar en público. No tenía ese temor, no hacía nada, nunca tuve una experiencia como esa. Era tímido, la facultad de veterinaria no estábamos expuestos a poder enfrentarnos a público. Y recuerdo muy bien que ese temor se fue disipando en el tiempo, esto es, fui adquiriendo alguna habilidad para comunicar. Y esa, si hoy no la tienen y alguien de ustedes está en ese proceso de incertidumbre de qué tanto lo puedo lograr, o si quiero decir, si de alguna forma soy una persona que se pueda comunicar ahorita con ustedes, eso no nací así, no lo logré ni en la primaria, ni en la secundaria, fue hasta ese momento cuando algo sucede que empiezo a desarrollar la vida. Eso es desarrollable, esto es adquirible, esto no es un hábito con el que se nace, no es una cualidad por la que nacemos, sino es algo que podemos ir desarrollando y construir. Bien, hay 4 ejes, hay 4 temas, no sé si quisieran conversar sobre ellos o hacerme alguna pregunta, yo tenía la mejor intención, insisto nuevamente con la idea de pues abrir esta casa a todos ustedes, el Parque Científico y el CIDT, esa organización de 10 instituciones es la que da lugar al parque. El parque no era un proyecto desde el inicio, el parque surge al haber captado mucho dinero en los primeros 2 años los primeros 3 años de Ivonne Ortega. El CIDT capta mucho dinero y no había dónde poner ese dinero en los lugares en los que tenían las instituciones. Y yo le digo, mira, muchachos, vamos a presentar un proyecto, nos volvimos a juntar y empezamos a construir el concepto del parque científico, creo que ya es una realidad. Entonces, bueno, si quieren abrimos un espacio para... Yo tengo una pregunta, buenas noches. Teniendo usted una responsabilidad bastante grande en el Estado, a su nivel de secretario de Educación, doctor, ¿qué cree usted que tenga que tener la persona que en algún futuro, así como usted fue rector y fue secretario de Educación, como usted habla ahorita de desarrollo de habilidades que se van captando, que se van aprendiendo, que tenga que tener esa persona para poder desempeñar un cargo tan importante como es la educación, sobre todo en uno de los estados donde sabemos que nuestras familias, nuestros abuelos, todo, vienen de familias de maestros, tienen familias de investigadores o inclusive personas que son muy destacadas en las matemáticas, entre otras ciencias, ¿no? ¿Qué persona, qué tipo de perfil usted cree que tenga que tener la persona que a usted le siga en unos años? Yo creo que no. Primero, tendría que decirte que hay una secretaría como esta es demasiado grande hoy en día y tiene que enfrentar una necesaria evolución. Esto es el tramo de responsabilidad de un secretario de Educación al haber incorporado todo el proceso de ciencia que antes no estaba la secretaría, se ha convertido en algo muy complejo. Yo creo que la secretaría tarde o temprano tiene que repensarse en su dimensión y eso es lo que te va a llevar a una definición de 2 perfiles diferenciados. Una persona que tenga experiencia, dominio del ámbito de la educación superior, la ciencia, la innovación, me parece que tendrá que ser uno de sus actores. Y el otro deberá ser alguien que, antes de decir eso, quisiera compartir qué forma ha tomado todo este movimiento hacia lograr el empoderamiento de las escuelas y no el empoderamiento de los funcionarios. Esto ha implicado desmontar toda una estructura de poder. La secretaría se se manejaba así. El poder estaba concentrado aquí, en el secretario, en los directores de nivel. Ellos decidían qué se hacía, cómo se hacía, qué iba a hacer. Ahora el poder está en las escuelas. Y esto tiene como sustento
todo un documento y una serie de estrategias que llamamos el modelo de gestión regional. Quien deba de venir, idealmente debe ser alguien que entienda, domine y esté comprometido por lo que se ha alcanzado hasta ahorita. Porque de otra forma, la Secretaría regresaría, porque es muy tentador. Es muy tentador que el secretario sea un director de primaria, un director de secundaria, sean los que conduzcan y los que decidan. Eso ya no es así, obviamente. Decide la escuela. Pero cuando decide la escuela, desmontas toda la estructura de poder. El supervisor no lo decide, el director de primaria no lo decide, el secretario no lo decide. Y eso no es fácil. No es fácil encontrar a alguien así. No digo que yo sea una persona especial, sino simplemente porque me he convencido de que así debe ser. Y porque tampoco tengo un interés de poder en la secretaría. No tengo un interés porque la escuela logre, porque se mejoren los resultados que hay. Yo creo que esa es una premisa. Que pueda haber que alguien que no encuentre o no tenga en la secretaría un espacio de poder político de que por ser muy tentadora la secretaría, por la cantidad de personas que y que estén muy comprometidos con el medio que estamos utilizando para ahora transferir el poder de decisión a la escuela. Hoy estuvimos en los dos, en la cabecera de la comisaría de Cristo. Y parte de los eventos, parte de lo que estaba entregarse las llamadas, de parte de lo que lo organizado, de la rutina, estamos entregando por primera vez los recursos a las escuelas que ahora pueden permitir que los planes de las escuelas se lleven a cabo con dominio de la escuela. Pocos lo saben, y así de poco difundido. Pero hoy este proyecto de entregar no dinero al secretario para que distribuya a las escuelas, sino dinero a las escuelas para que ellas decidan qué es lo mejor para ellas. La escuela está recibiendo de los 400,000 a 900,000 de la historia. Y eso va a seguir avanzando, al grado que las escuelas recibirán los recursos que antes recibían los secretarios. Eso va a tener que requerir de secretarios y directores en el futuro. No hablo de uno, hablo de los que se necesitarán para realizar esto, que vean en la Secretaría una oportunidad para mejorar el servicio educativo y no para que se mejoraran el poder que desde ahí se puede proyectar casi lo que quieras imaginarse, ¿no? Es más grande que estaba. Pero yo la miro en el futuro con dos grandes componentes: educación superior, ciencia e innovación por un lado y educación básica por otro lado. Y sí me hizo muy interesante la parte de los datos, y me encontraba referente a eso. En ocasiones en la vida cotidiana nos encontramos con cierta cantidad de datos que no son suficientes para tomar una decisión, y sin embargo se tiene que tomar una decisión. ¿Cómo manejar esta situación en la cual no hay información suficiente y de todos modos hay que tomar una decisión al respecto? Sí, bueno, yo creo que independientemente del valor del dato, si la información es escasa, con lo que tienes puedes construir. Aún con un dato, dos datos, si no tienes toda la perspectiva, hay que atreverse cuando el tiempo aprende y habrá que tomar las decisiones. Yo lo que llamo la atención es que nunca dejes de construir tu base de datos, tu cimiento. No sabes cuándo lo vas a necesitar y sé muy crítico sobre ella. No tomes los datos a pie juntillo, ¿no? Sino cuestiónalo permanentemente, ¿no? Y vete en la medida que puedas al origen del dato, porque cuando vas al origen del dato empiezas a ver que la muestra que utilizaban era una cosita así, que el lugar de donde viene el dato es un lugar completamente diferente al lugar de donde tú estás viviendo, ¿no? Y así pudiéramos poner muchos ejemplos, su vigencia misma, ¿no? En el caso de ciencias muy dinámicas, la física, la química, las ciencias básicas, las cosas están cambiando a esta velocidad, ¿no? En el mismo ámbito de la salud. Pero, sin embargo, en ámbitos un poquito menos rigurosos, menos cerca de la frontera del conocimiento, los datos duran un poco más, ¿no? Yo creo que ahí insistiría en la dimensión temporal, pero sobre todo en el valor relativo, ¿no? Juguemos con un dato. A ver si ahorita en este diálogo podemos encontrar el valor relativo de algo, ¿no? A ver. No sé, la temperatura ambiente podría ser. Bueno, pues la temperatura ambiente depende de dónde la tomes, depende
la temperatura ambiente, de que nos, si la dimensionamos un poquito más, la circunscribimos, ¿no? En general, no sé de la temperatura en la que vivimos todos los días en Mérida, por ejemplo. Bueno, la que vivimos en Mérida está relativamente circunscrita a la ciudad, ¿no? Estará muy influenciada por la velocidad del viento, por la temperatura del viento. No es lo mismo 40 grados con cero movimiento del viento como hay, por ejemplo, en Tabasco, que el gran problema es que no hay ventilación a diferencia de aquí. Esos grados van a variar durante el día. O sea, yo no puedo quedarme con Mérida a 35 grados con un dato. Tengo que saber a qué horas ocurre esa temperatura, porque de los fenómenos más claros en esa zona es la variación diurna y nocturna, ¿no? Esos 35 como promedio, como la más alta, significan 18 de la mañana. Y luego cuando combinas temperatura y humedad relativa, empiezas a jugar con otro concepto que es la temperatura, pero la temperatura que percibes, no la temperatura que es, ¿no? Ese dato empieza a aparecer mucho más en los medios, ¿no? Sensación térmica, ¿no? Sensación térmica tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, otra vez es un dato relativo, ¿no? A las condiciones en que se haya tomado. Generalmente la temperatura la toma a la sombra, pero ahí es donde tendríamos que interpretar dónde la estamos viviendo, ¿no? O dónde la vive el organismo animal que estamos tratando de entender. A veces la parte que nosotros nos toca como veterinario. Pero creo que datos más complejos, ¿no? Datos de población, datos de talla relativa, datos de obesidad, por ejemplo. Entremos al tema de la obesidad. Yucatán está catalogado como el lugar en donde hay más obesos en México. Pero, y ese dato nos lo hemos llevado toda la vida. Sin embargo, obesidad es no únicamente un dato asociado al peso, sino asociado a la talla. Es una relación peso-talla que hoy es un indicador ya muy cuestionado, que es el índice de masa corporal. Pero independientemente de que el indicador no va cayendo en el uso, ya se van, en caso que son más los países y más los investigadores que están dejando de usar ese dato y lo están reemplazando por el dato del peso asociado a la concentración de grasa corporal. Pero volviendo al valor relativo del dato del índice de masa corporal, que no hemos tomado a pie juntillas de mucho tiempo atrás, ese dato está calculado sobre la base de las tallas de los niños de países templados. O sea, las curvas de la Organización Mundial de la Salud las tomaron de los países europeos y de Norteamérica. Y nosotros, al ajustar esos datos, o al tratar de leer nuestro índice de masa corporal, el tuyo o el mío, contra esas tablas, ahorita lo que estamos demostrando es que hay, con datos yucatecos, que hay una sobrevaloración del dato. Esto es la conclusión. No somos tan gordos como dicen que somos, ni somos en primer lugar, si construimos nuestras propias tablas. Ahí en la Secretaría hay más o menos 232,000 registros de niños yucatecos. Y ya entendemos en Yucatán que las niñas dejan de crecer antes de lo que dejan de crecer las niñas de países desarrollados. Hablando de edad, no estamos hablando de peso relativo o de talla. Y a donde quiero llegar es a que el gran efecto del indicador era que estaba siendo utilizado contra tablas que no son las nuestras. Ahora que tenemos nuestras tablas, empezamos a darnos cuenta que hay algo que se llama el síndrome de Sneddon, que son niños que no alcanzaron a crecer lo suficiente, se quedaron chaparritos por desnutrición. Esos niños, cuando los metes a la tabla con pesos relativamente normales, índices de masa corporal normales, salen superobesos, porque están comparados con una talla de niños que no dejaron de crecer y que eran en peso talla mucho más desarrollados que nuestras niñas y niños. Entonces, ahí hay un buen ejemplo, me parece, de un dato relativo. Tendrías que, meterte mucho a los datos. Esto no lo
yo no lo saqué de una lectura, te puedo asegurar, fueron varias prácticas, varias sesiones, tiempo de trabajo de otras gentes, y empezar a oír y empezar a entender eso al principio de la trabajo. Y así pudiéramos entrar a si te metes a temas económicos, las cosas se hacen más complejas. Si te ves a temas sociales, otra vez las cosas se hacen mucho más complejas, ¿no? Pero me parece que si algo dejo que se la alerta del dato, me voy contento, porque creo que eso te puede servir mucho y te puede permitir a veces desenmascarar argumentos de terceros o tú construir mejores argumentos.